Para el maquillaje de Monique hagamos un look que sea sencillo pero que pueda recrear un fin de semana o en alguna ocasión especial. Lo bueno del maquillaje es que es un accesorio que no se puede quitar todas las noches, entonces si te quieres poner sombras negras te las pones, si no te gustó te la quitas. Lo más importante es preparar la piel, entonces yo siempre aplico un primer o una hidratante, que esto es para preparar tu piel, que lo vamos a poner en la zona T y lo difuminamos muy bien. Empezamos con las cejas, a mí me gusta mucho como las pomadas porque definen muy bien la forma natural. También le enseñé a definirlo con un poco de corrector de ojeras para que las cejas se vean como más puliditas e iluminadas. Las cejas para mí es esencial porque definen la forma de tu ojo, definen la estructura de tu cara. A las cejitas siempre les doy cariño, así vaya a ser un look muy sencillo. Entonces voy a tomar este producto que es para las cejas y con una brochita que sea delgadita voy a marcar la forma natural de tu ceja. Y bueno, la mayor cantidad de producto la vamos a concentrar hacia el final, que es donde vamos a marcar la colita y todo esto. Y lo que quede en la brocha lo difuminamos en la parte central para que quede como un degradé de color y se vea mucho más natural. Este es un paso muy importante, que es peinar las cejas después de maquillarlas, porque vamos a distribuir más el color. Sé que muchas chicas a tu edad todavía no se depilan las cejas, pero hay un truco para hacer para que parezcan depiladas. Tomas un poquito de concealer o de corrector y lo que vamos a hacer es limpiar la ceja. Para las sombras de ojos me encantó la forma del párpado de ella porque son súper maquillables. Entonces hicimos un maquillaje en tonos bronceados y me parece que a sus ojos se ven preciosos. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito más de concealer y te lo voy a poner sobre los párpados para hacer una base para las sombras. Muchas veces no queda porque ponen las sombras directamente sobre la piel y siempre hay que poner un tipo de base. A mí me gusta más empezar con colores mate porque son más fáciles de trabajar y ya al final ponemos los brillitos. Muchas veces cuando quiero tener brillitos en los ojos y no tengo una sombra, estos es como unos bronceadores que también traen brillitos y puedes agarrar tantito en tu dedo, te lo pones así como si fuera una sombra. Estos colores le sientan muy bien a todas las que son morenitas, todos estos tonos tierra, rojizos, se ven increíbles. Lo que voy a hacer es que voy a tomar una base que sea de tu color, es muy importante que sea tu tono de piel. Con la esponjita voy a hacer así como pequeños puntitos y sencillamente voy a emparejar todo el tono de tu piel. Algo que es súper importante y que mucha gente olvida es llevar un poquito de base al cuello. Todo tiene que hacer match y muchas veces uno ve que las mujeres tienen un color de aquí para arriba y un color de aquí para abajo. Y con eso nos aseguramos que todo quede el mismo color. Se nos va a quedar dormida Monique acá porque está en un mini spa. Spau. Y después hicimos un contorno. Yo sé que a la gente le encanta esa parte del contorno, que son como rayas por toda parte, café, blanco, tal. Y después se difumina y queda todo súper bien. Para el contouring, a mí muchas veces me gusta utilizar productos líquidos o en crema porque me parece que son más fáciles y definen más el color. Entonces, primero con un corrector claro voy a marcar toda la parte inferior de tu ojo para marcar los pómulos, hacer la cara más fina. Y voy a tomar un color más oscuro. A mí me gusta empezar a difuminar los colores oscuros primero porque si se ensucia puedo después limpiar. Entonces lo único que voy a hacer es tratar de mantener este color acá y difuminarlo hacia arriba. Yo naturalmente tengo unos cachetes bien grandes, entonces yo siempre trato de poner los colores claros, digamos acá, para que las ojeras se levanten, y en los cachetes un poco colores oscuros para que adelgace. Y en este caso pues estamos haciendo el full glam. Como ella tiene un tono de piel canela, me gusta acentuarlo aún más. Voy a utilizar un bronceador con brillitos. Voy a poner aquí para que traiga mucha luz y además combina también con las sombras. Entonces lo difuminamos. Para finalizar todo este make-up, a mí me encanta usar iluminador. Entonces le puse un poco en la parte superior y también le puse un poco en el lagrimal, en el tabique, en las partes donde en realidad yo quería que se viera súper radiante. Y para finalizar este contouring, te voy a poner un poco de un highlight. Ay, ya ven cómo brilla. Esto me encanta. Y al final para los labios yo le quería poner un color peachy, pero ella, obviamente ya no tiene un espejo, pero ella me vio cuando yo se lo estaba aplicando y me decía, a mí no me gusta ese color, y yo, ok, vamos a poner un tono más rojito, y la verdad sí tenía razón, le quedan mucho mejor los colores así como rojos y fuertes para su tono de piel. A mí me encantó el maquillaje. Entonces voy a poner primero un color que sea como nude en tus labios. Y ahora voy a poner un poco de gloss para complementar todo el look. Voy a tratar de poner
tantito y lo difuminamos para que se vea más natural. Y a veces si sentimos que el labial está demasiado pesado, podemos tomar un poquito de un bálsamo labial y lo mezclamos, con eso también nos hidrata los labios y no se siente así como que quedamos con la boca mega maquillada. La verdad me encantó, no te recargué, no te puse demasiadas cosas, te va a encantar el look. Y para finalizar es súper importante que sellemos el maquillaje para que te dure así intacto todo el día. No respires, no respires, no respires. Y esto sería todo por la parte de make-up. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algunos truquitos de cómo ponerte aquí el contorno, el highlight, Y ya después a ver mis videos, Monique, para seguir aprendiendo trucos de maquillaje. Pues